vamos a meternos en uno de los caballos de batalla que tú tienes en consulta, que es la obesidad, ¿no? Te doy una serie de datos, aunque tú también te lo tengas, pero para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando. Según la OMS, en 2016 había 650 millones de adultos con obesidad y para 2030 se estiman más de 1.000 millones, que dentro del primer mundo es como una quinta parte. Y hablo del primer mundo porque seguramente si nos vamos al tercer mundo la vida es muy diferente, ¿no? Y las causas seguramente sean muy diferentes, ¿no? Según la encuesta europea de salud, en España un 54% de la población tiene exceso de peso. Y de ese 54, un 16% obesidad. Y si nos vamos a la obesidad infantil, que creo que es uno de los grandes caballos de batalla en el siglo XXI, un 40% de niños entre 6 y 9 años tiene exceso de peso. ¿Qué es la obesidad? Buena pregunta. La obesidad es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante muchos años. Es una enfermedad recidivante. Todos hemos escuchado pacientes que ganan y pierden peso. Y es una enfermedad que tiene múltiples factores que la originan. Y en esos factores destacaría nuevamente lo que hemos hablado al principio de la entrevista, que son causas que te predisponen a ello. Y entraremos antropológicamente un poco qué puede estar detrás de eso. Y después, obviamente, factores favorecedores, ¿no? Y eso es lo que explica muchas veces pues, esa disparidad de prevalencias, ¿no? En diferentes regiones del mundo, ¿no? Es decir, yo nazco con una predisposición a desarrollar esa obesidad y en función de cómo mi entorno me ayude a ello, lo acabo desarrollando o no. Y como tú bien dices, no es casualidad que 2 de cada 3 españoles, en torno al 60%, tengan algún grado de sobrepeso, ¿no? Y en torno a ese 20% ya un nivel de obesidad que se considera peligroso para la salud, ¿no? Para morirte antes o para desarrollar en enfermedades, ¿no? Tenemos que entender que en esas causas predisponentes el paciente no las elige, sino que las trae de fábrica. Y aquí nos podemos ir un poquito a miles de años atrás, ¿no? Cuando vivíamos en un entorno mucho más básico, ¿no? Donde la comida no estaba disponible, no tenía 5 supermercados en mi manzana, ¿no? Entonces, el tener siempre hambre o el poder tener hambre para acumular esa energía tenía sentido, para acumular un exceso de energía que en caso de enfermedad, de hibernación o de falta de alimento yo pueda seguir viviendo, reproducirme y prolongar la especie. Y luego, lo que yo comía en esa época, yo obviamente no, lo que se comía en aquella época eran alimentos de mucha menos densidad energética, es decir, alimentos que el volumen no tiene tantas calorías. Por eso también tenemos un tamaño de estómago probablemente que alberga o cabe suficiente cantidad de comida para aquel momento, ¿no? Para que si me tengo que alimentar solamente de hierbas, de fruta o de lo que sea, adquirir esa energía que tengo, ¿no? Esos genes son de hace, no quiero decir una cifra porque igual me lío con miles de años, pero esos son muy parecidos a los que tenemos a día de hoy, ¿vale? Y probablemente hoy somos los hijos de aquellos seres humanos. ¿Qué ocurre? Quien más han conservado esa capacidad de almacenar energía, de tener más apetito, de no saciarse, tomar más grande, cuando cambiamos todo su entorno y tenemos disponibilidad infinita de alimentos y alimentos que encima disparan mucho más ese deseo por la comida, y eso lo hemos creado el ser humano, ¿no? Con los azúcares, con los procesados, con el glutamato, etcétera y tal, pues desarrollamos esa enfermedad. ¿Qué ocurre? Esa enfermedad, hemos dicho que es una enfermedad crónica que puede ocurrir a lo largo del tiempo, y hay un momento en el que parece que puede llegar a ser irreversible, ¿vale? Nosotros, cuando vamos acumulando esa energía, y si me pongo muy técnico me avisa, nosotros vamos asimilando ese exceso de energía y vamos almacenándolo en forma de grasa. Unas células que se llaman adipocitos, que es la célula grasa, ¿no? Esa célula grasa al principio lo que hace es multiplicarse. Eso se llama hiperplasia. Y vamos acumulando células, gotitas de grasa dentro de esa célula. Hay un momento en el que mi cuerpo no es capaz de almacenar más grasa. Habitualmente, si lo hace de forma correcta, lo hace debajo de la piel, tejido subcutáneo. ¿Vale? Llega un momento en el que ya no me cabe más grasa debajo de la piel. Empiezo a acumularlo dentro del abdomen, a nivel visceral, y se me empieza a pegar en el hígado, en el corazón, en el páncreas, y ahí el cuerpo, esas células no saben crecer bien. Entonces empiezan a no multiplicarse, sino a hipertrofiarse, a hacerse más grandes. Cuando se hacen más grandes, ya no caben bien, ya empiezan a liberar sustancias que son inflamatorias, empiezan algunas de ellas a morirse, ese tejido se fibrosa. Ese punto es el que se llama técnicamente, o incluso cuando ya se ha, digamos, distribuido a nivel visceral, en inglés le llaman
nivel de rebosamiento o spillover, ¿vale? La teoría de la expansibilidad de la grasa. Llega un momento en el que no se puede expander más. Entonces esa función de almacenar energía para por si acaso me hace falta un día que no pueda comer o una época o tengo una enfermedad, se vuelve irreversible, ¿vale? Esa sustancia empieza, ese tejido adiposo disfuncional que libera una sustancia que es la que enlazamos con ese concepto de inflamación crónica, son porque ese tejido adiposo, que no solamente es una bolsita llena de lípidos o de grasa, sino que ya empieza a liberar sustancias que a mi páncreas no le sientan bien, que a mi corazón no le sientan bien, que a mi presión arterial no le sientan bien. Entonces empezamos a enfermar. Ese momento es lo que se considera realmente una situación de enfermedad, donde en muchos casos eso ya es irreversible, ¿vale? Y eso, sobre todo si ocurre en edades infantiles, hace que esa irreversibilidad sea aún mayor. De ahí que hay un dato que dice, por poner un dato para el público que nos escucha, que si a los 13 años mi niño tiene obesidad o mi niña tiene obesidad, es muy difícil que, aunque ella sea consciente de su problema de salud en el futuro, pueda revertirlo por sí misma, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos que poner súper esfuerzo en intentar prevenir esa obesidad infantil. Has hablado de esos factores genéticos o de del porqué, ¿no? De muchas veces, por lo mejor, de la ansiedad que se puede tener por comer, ¿no? Si puede haber a lo mejor algún gen, ¿no? que influye, etcétera. Sin embargo, me pongo un poco como abogado del diablo, ¿vale? Sin embargo, mi padre tiene 73 años, ¿no? Y yo veo fotos de mi padre cuando era relativamente joven, ¿vale? Y tú veías siempre un entorno, y lo podemos ver en películas, un entorno de personas muy delgadas. De hecho, seguramente si existiera un endocrino en esa época, las patologías por las que se venderían serían por la contraria, ¿no? Por una desnutrición que produce pues exceso de delgadez, raquitismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, 50 años más tarde o 60 años más tarde, que es un parpadeo evolutivo, ¿no? O menos que eso, no es nada, le hemos dado la vuelta a las patologías que vienen a la consulta de un endocrino, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que el factor epigenético, el factor estilo de vida, es importantísimo, ¿no? Pues esta triple pata, ¿no? Esta mesa de 3 patas de alimentación, ejercicio, sueño, sobre todo, y habrá otras muchas variantes, creo que se antoja fundamental, ¿no? Y te quería preguntar un poco por las causas, cuáles son las principales causas, eliminando el factor genético. Cuéntame un poco cuáles son las causas más frecuentes de que un niño de 6, 7, 8 años, 9 años tenga obesidad, o de una persona adulta incluso. Sí, no, está claro que, digamos que en esa predisposición que decimos que podemos traer de fábrica, ¿no? O incluso precediendo a nuestros antepasados, y que en algunas personas es cierto que está más potenciada que en otras, incluso puede haber alteraciones genéticas o epigenéticas que las potencien, ¿no? Donde ese apetito sea mayor, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es que para la tasa de obesidad que tenemos actualmente, los factores principales son el sedentarismo, son el mal descanso nocturno, que sabemos que altera las hormonas que controlan el apetito, y por supuesto lo que comemos, ¿vale? Que una porción pequeña de un alimento pueda contener 500 calorías, eso es una aberración para cómo está diseñado mi organismo. Por tanto, los alimentos ultraprocesados, ricos en sal, en azúcares, en grasa, obviamente esos 3 pilares, falta de sueño, inactividad y alimentación, son lo que dispara la tasa. Y por supuesto que probablemente tu padre le cante más la vida que tiene ahora que la que tenía hace unos años, hace muchos años, donde pues probablemente estaba mucho más agotado, necesitaba esforzarse mucho más para tener una buena calidad de vida, pero porque sus genes agradecen la abundancia de ahora. Claro. En aquel momento es que no tenía otra opción, pero eso no significa que ahora él pueda tan fácilmente cambiar, ¿no? Y probablemente él no quiera volver a lo de antes, claro, ni sea deseable, porque también es cierto que nos moríamos antes, había otras enfermedades, etcétera y tal. Pero que sí es cierto que muchas de las cosas que ha acompañado la evolución, la industrialización y el desarrollo, obviamente no son todo positivos.